Contacto semanal con el doctor Julio Saleme, que ya está en línea. Vamos a hablar de lo que habíamos anticipado la semana anterior, tiene que ver con los efectos psicológicos de la pandemia. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Bueno, sí. si estás bien es porque la pandemia no te dejó efectos psicológicos. Bueno, Evidentemente. La realidad es que lo habíamos anticipado Sí, la semana anterior, y digo, más allá de la pandemia, las restricciones, sí, las medidas que se tomaron durante la parte más fuerte de la pandemia que todavía no terminó. exactamente. Digamos, no terminó la pandemia y no terminaron sus efectos. La pandemia en sí porque el virus sigue circulando y bueno, circulando en todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces por eso sigue el estatus de pandemia. Y los efectos tampoco, por supuesto, porque cuando no tenemos en el hemisferio sur, hay mucho en el hemisferio norte, entonces todo esto produce zozobra en la gente y digamos, con pensar que la posibilidad que en unos meses tengamos, como decíamos el otro día, no sé si vamos por la sexta, séptima ola, ya perdimos la cuenta, pero que la volvamos a tener próximamente. Bien. Más allá del tema de que el nivel de vacunación es bien alto en prácticamente todo el mundo, menos menos en el África, ¿no es cierto? En el resto del mundo la verdad es bien alto y esto ha hecho que en realidad la pandemia siga, pero los casos de internaciones graves y muertes han descendido muchísimo. Eso de alguna manera alivia el tema que vamos a tratar hoy, ¿no es cierto? Que era los efectos que ha dejado esto. El virus, la infección viral en sí, por inflamación de las células nerviosas, por inflamación de los cablecitos, de los axones que tienen la neurona, ¿no es cierto? Inflamación de eso, y inflamación de los músculos, que produce mucho cansancio, después que ya se fue la fiebre, después que se fueron todos esos síntomas, no el cansancio de cuando uno está cursando la enfermedad aguda, sino posteriores. Todo eso, digamos, hace que uno que tengamos repercusiones a nivel psíquico, ¿no es cierto? Sobre todo, digamos, el paciente que ha enfermado con gran cantidad de síntomas. Y también eso por la infección en sí, y también el paciente que ha enfermado y el que no ha enfermado también, sobre todo por el miedo y el temor que produce la posibilidad de estar permanentemente al acecho de una enfermedad que lo puede imposibilitar y hasta matar. Uno vive con la sensación de que puede morir en cualquier momento. Esto produce alteraciones psicológicas, están medidas ya en muchas partes del mundo, hay estudios en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Europa, en muchos lugares, y también tenemos hechos estudios en la Argentina. La Universidad de Buenos Aires ha hecho y publicado digamos, estudios al respecto de esto, lo que le dan una fuerza digamos, intelectual a lo que podemos charlar importante. Más o menos, esto es un trabajo en Estados Unidos. No más o menos, con certeza, 1 de cada 3 pacientes de los que enfermaron han tenido enfermedades neurológicas, neurológicas, no neuropsiquiátricas, digamos. Y entre los que tuvieron que ser internados, no solamente en terapia intensiva, sino internados en cualquier nosocomio, entre el 46 y el 50% de esos pacientes han sufrido después, digamos, con el tiempo, los trastornos neuropsiquiátricos de los que estamos hablando. Las enfermedades psiquiátricas, esto alguna vez ya lo comentamos, se dividen en 2 grandes grupos. Serían las enfermedades mayores y las enfermedades menores. La esquizofrenia, los maníacos depresivos, ese tipo de enfermedades son las enfermedades mayores que llenan los neuropsiquiátricos, ¿no es cierto? No es a esto a lo que nos referimos. Esas se llaman psicosis, nos referimos a las neurosis,
con las cuales, con COVID o sin COVID, en general, todo el mundo convivimos, ¿no es cierto? Y más en la era moderna y posmoderna, algo de neuróticos tenemos todos. A la cabeza de estos trastornos va la ansiedad, digamos, no post el que se enfermó de COVID, sino en general, post la pandemia después de los 6 o 8 meses y sobre todo del encierro posterior a eso, han aparecido trastornos de ansiedad en un porcentaje importante, trastornos en el estado de ánimo. Yo las enumero y después hablamos un poquito. Ha habido muchísima cantidad de abusos en sustancias, empezando por el alcohol, sustancias tóxicas, ¿no es cierto?, siguiendo por tabaco y otro tipo de drogas, pero en abuso, sobre todo porque esto es el encierro, producido insomnio, porque uno por ahí ha dormido de día, cambió el tipo de actividad y después de noche no se puede dormir. Y esto lleva al consumo también de pastillas, en este sentido, para dormir, entre comillas, ¿no es cierto? Claro. Y termina en el abuso de este tipo de cosas y de este tipo de sustancias, ¿no es cierto? Y después en la dependencia a ella. Ha habido ya físicamente mayor cantidad de accidentes cerebrovasculares, de ACV, y Parkinson. Entre esas enfermedades serían ya prácticamente físicas. Tiene que ver con esto la tendencia que tienen los enfermos a hacer coágulos adentro de la sangre, ¿no es cierto? ¿Te acordás que se comentó mucho? También se comentaba de la vacuna, pero en sí, digamos, la vacuna que reproduce la enfermedad lo que hacía es tener algunos casos de microembolias, pero porque la enfermedad lo produce. Entonces, esto ha dejado como consecuencias, vuelvo a repetir, trastornos como los ACV y el Parkinson, que son enfermedades neurológicas, no neuropsiquiátricas. Bueno, dentro de todo esto, quizás a lo que más ha afectado como población, a los niños y adolescentes, le ha hecho un mal terrible. Sobre todo el sacarlo de sus grupos. Son edades en donde uno se está sociabilizando muchísimo. El tema de los amigos, de todo eso, es fundamental en esa época, ¿no es cierto? Lo sabemos bien. Al privarlos de esto, ha producido muchísimos trastornos, vuelvo a repetir, sobre todo de ansiedad, ahora voy a decir cómo se manifiestan, y digamos, trastornos en el aprendizaje, trastornos en la concentración, y más gravemente de tipo alucinatorios y con alguna importante tendencia a la idea de suicidio. Esto se ve muchísimo más acentuado después de la pandemia que antes. No estoy hablando, digamos, de suicidio, sino de la ideación del suicidio, ¿no es cierto? De tener la idea de... y eso es importantísimo porque después puede desembocar de alguna manera, lo digo fácil para que se entienda, en algún otro tipo de trastornos psíquicos y trastornos físicos también, porque esto se empieza a somatizar, empiezan a aparecer los trastornos de sueño que ya dije, por supuesto, y trastornos de tipo, fundamentalmente de tipo alérgicos, y respiratorios, con dificultades para respirar, y de tipo eritemas, ¿no es cierto?, de inflamación, picazón, aparición de ampollitas o manchas en la piel, que en realidad en general son muy pruriginosas, pican mucho. El encierro, la cuarentena prolongada, interminable, por lo menos en nuestro país, en el mundo está pasando también porque tuvo consecuencias económicas, pero en nuestro país esto trajo aparejada dos cosas que en realidad tienen una que ver con la otra. Toda una crisis social por una crisis económica, desde que se paró
digamos, al tener que estar encerrado, la producción de bienes y servicios se paró mucho, se paró el consumo, eso disminuye, disminuye la plata de alguna manera en la sociedad, y esto produce muchísima ansiedad. La ansiedad se manifiesta, a veces uno cree que está deprimido y en realidad lo que es una neurosis, vuelvo a repetir, porque la depresión es una enfermedad, una psicosis, que es completamente distinta, pero uno se siente desganado, sin ganas de salir de la casa, sin ganas, en este momento, si es que tiene trabajo o algo para hacer, sin ganas de hacerlo, fundamentalmente sin ganas de salir. Esto es como más se expresa de alguna manera estos trastornos de ansiedad. Y también son muy importantes las fobias a determinadas cosas que también pueden ser fobias a situaciones o a elementos, a cosas. Está cualquiera, puede ser una fobia al agua, a lo que fuere, y uno trata de estar lejos de eso. Esto produce depresión también, o sea, en el sentido que te vuelvo a repetir, de no ganas de hacer cosas. Está no como la verdadera depresión psicótica, sino fundamentalmente lo digo como esa sensación de no tener ganas de hacer, de que llegue el fin de semana, de no tener ganas de, no solamente de trabajar, sino de hacer la vida diaria y estar tirado dentro de la casa. Esto se ve muchísimo, se ve fundamentalmente en los niños y adolescentes, ¿tá? Vuelvo a decirte por los motivos que antes habíamos explicado. Sobre todo, esto no tiene que ver con la cuestión física del COVID, sino con el aislamiento y la no sociabilización que se da fundamentalmente en esa etapa. Por supuesto que en la adultez mayor, peor todavía, esto de la sociabilización también es importantísimo. Y en la adultez, que es el periodo económico de mayor potencia, ¿no es cierto?, que uno tiene en la vida, ahí las razones de la crisis social, de trabajo, económicas, son donde con más fuerza se han producido. La falta de trabajo y la falta de perspectivas que uno tiene dentro de la sociedad en la crisis en la que estamos inmersos, lleva a muchísimos trastornos de este tipo. Empezando, y vuelvo a repetirlo, la ansiedad, el cambio en el estado de ánimo, esto es importantísimo, van metidas una con la otra. Y esto trae la falta de sueño, o sea, los insomnios, y el abuso de sustancias. Las cosas que por ahí parecen menores, que uno no se da cuenta, que dice, sí, se sigue tomando el mismo alcohol, se sigue consumiendo la misma cantidad de tabaco, de droga. No es así, ha aumentado y mucho, y tiene mucho que ver este tipo de situaciones. Julio, mencionabas que hay estudios realizados en base a lo que fue, digamos, la parte más fuerte, más dura de la pandemia. ¿Está medido si en realidad los mayores efectos tienen que ver con el miedo a lo que nos podía pasar o a lo que estábamos viendo, o con la imposibilidad de llevar adelante una vida normal? Creo que las dos cosas, sí. Fundamentalmente también, digamos, se mezclan. Esto se miden en algunos estudios, están hechos por separado. Claro. Uno agarra 1000 pacientes que tuvieron COVID y esos tuvieron, más que miedo, tuvieron la enfermedad. Claro. Y deja algunas consecuencias, por eso yo te decía, como ser los ACV, los trastornos de demencia, los trastornos de Parkinson, bueno, estas cuestiones que son físicas, eso solamente en el enfermo, en el paciente, en el que atravesó la enfermedad, en la persona que atravesó la enfermedad, por supuesto, ese tipo de cosas. Lo demás, los que son más psicológicas, se dan todas. Por supuesto que el que está enfermo, el que se enfermó con el virus, ve como la sensación de destrucción y de muerte la tiene más cerca que el que no tiene el virus encima. Pero eso es un rato, una semana, 10 días, porque claro, el que no tiene el virus encima corre el riesgo, y sobre todo vos recordarás antes de la vacuna, de la aparición de las vacunas, teníamos la sensación de que el virus no miraba por la ventana y veía pasar los virus, ¿no es cierto? Del lado de afuera. Entonces esta sensación de que tenía digamos, con la posibilidad de muerte muy cercana, yo creo que la pandemia trajo eso, y a partir de ahí todos estos desequilibrios de los que estamos hablando. El encierro
de alguna manera traía la seguridad contra el virus, pero traía toda la otra inseguridad de la que ya, hice referencia recién. Uh-huh. Bien, que tiene que ver desde lo económico hasta lo educativo, hasta la falta de contacto con otras personas, en la niñez y adolescencia la falta de amistades fundamentalmente. Uh-huh. Esto es importantísimo para el desarrollo posterior de la personalidad. Incluso con la aparición de las vacunas también hubo una sensación de miedo, en base a las informaciones que se iban conociendo, todo era muy inmediato y el miedo de enfrentar, ¿no? Un tratamiento con un medicamento totalmente, nuevo. Totalmente. Todo fue generando estado de alerta permanente. Sí, totalmente. Esto yo creo que calmó de alguna manera un poco cuando uno vio que siguen estando los contagios, porque en la actualidad sigue habiendo muchos contagios. Uh-huh. Ya lo contamos hace poquito, que hay algunas variantes, sobre todo de Omicron, está circulando en todo el mundo, y han aparecido variantes nuevas como la B larga 5 y 6, que son variantes distintas, la 1 y la 2 de las que más circulan, y circulan hoy en la Argentina, pero en otras partes del mundo, sobre todo en el hemisferio norte, está circulando 5 y 6. Eso va a llegar acá a la Argentina, son muy contagiosas, pero en realidad, la tranquilidad es que uno ve que no muere la cantidad de gente que moría antes, que es un poco la referencia que vos estás haciendo, y que si yo te digo te tenés que vacunar, uno ya sabe lo que ha pasado con 2, 3, 4 dosis. Ahora ya se está hablando de la 5ª dosis, para personas inmunodeprimidas y mayores. Pero bueno, ¿por qué? Porque ya pasado más de 6, 7 meses de la última aplicación, tranquilamente uno puede hacer es dar un refuerzo nuevamente, y se está hablando, ¿por qué? Porque ya lo hemos repetido también, las vacunas americanas, Pfizer y Moderna, fundamentalmente, que tienen la plataforma de ARN mensajero, en realidad, y a la larga, un poco lo que decías vos, que no se sabía lo que se estaba dando y haciendo, uh-huh. A la larga se está viendo que son, el mejor carrier que tenemos para llevar la inmunidad. Entonces, los que nos hemos dado Sinopharm, por decir que era una tecnología distinta completamente, está bueno por ahí llegar a la 5ª dosis, que ya serían 3 vacunas de estas, de ARN mensajero. Esto todavía recién está recomendado en los mayores o en los inmunodeprimidos. Y también se está vacunando con las que están habilitadas, que Moderna es una de ellas, para niños, bebé de 3 meses, lo uh-huh. dijimos también el otro día, hasta los 3 años, que no estaba antes, es una vacuna especial, ya llegó al país y está, otra dosis tiene. Es la misma vacuna pero con distinta dosificación para los niños pequeños. Bueno, queda mucho por hacer todavía en materia de salud, en la pospandemia, por lo menos la parte de, como decíamos, de la parte más fuerte, ¿no? De lo que fue la pandemia. Y nosotros en Argentina, esta situación de inestabilidad, a uno le parece que no, pero a toda la sociedad golpea, que la crisis económica y la crisis social a la que estamos atravesando, el bombardeo permanente que tenemos de todo esto en los medios, la sensación de que no hay futuro. Esto es lo que pasa en Argentina, uh-huh. Por lo menos lo que me parece a mí y a la gente que conozco, que prácticamente en todas las familias hay alguien que ya se ha ido, algún chico sobre todo, jóvenes, no chicos, jóvenes que se han ido a vivir fuera del país, buscando nuevos horizontes. Esto deja una sensación de depresión prácticamente, claro. Como decíamos hoy, ¿no es cierto? Produce también lo que hablaba de los trastornos de ansiedad y un estado de ánimo decaído a los que quedamos acá y tenemos hijos y nietos, y uno ve que, que de ese futuro al que uno aspiró toda la vida no llega, aparentemente no va a llegar en el corto mediano plazo. Entonces eso, prácticamente fue una cuestión sin solución de continuidad en la pospandemia, ¿no? En la pandemia y en la pospandemia inmediata. O sea, uh-huh. Nosotros veníamos de Guatemala y fuimos a Guatepeor, por decirlo de alguna manera. O sea, ahora se está viviendo momentos de muchísima incertidumbre. El que tiene miedo de no tener más y de no llegar a fin de mes realmente, el que tiene trabajo y el que tiene ingresos, y muchísima gente que no tiene. Entonces todo uh-huh. Esto produce esa sensación de no saber si uno va a llegar o no va a llegar, si va a poder mandar a los chicos a educarse, si de terminar el secundario los puede mandar a la universidad, que es en realidad
estar en la espiral ascendente de la sociedad, ¿no es cierto? Sin ese mecanismo es muy difícil. Bueno, cuando desde lo económico y desde lo social esto no está garantizado, produce mucha zozobra, esa zozobra social pasa después a lo individual, y uno se siente, digámoslo, para resumirlo en una sola palabra, deprimido, por falta de perspectivas. ¿Se entiende? Totalmente. Es más o menos lo que pasa con lo que pasó con la pandemia de COVID. O sea que nosotros la seguimos. Cuando dicen que la inflación va subiendo, cuando digamos, son todas pálidas, por decir de alguna manera. Entonces, bueno, esto deprime mucho. Realmente, ¿por qué deprime? Porque uno no ve un futuro. O el futuro que ve es peor de lo que pasamos. Yo tengo una frase que digo hace un tiempo, ¿no es cierto?, que me parece, digamos, esperando un mejor futuro, que el futuro ya pasó. Claro. Es así, es raro, pero el futuro ya pasó. Y en esa situación estamos viviendo. Hasta que alguien, de alguna manera, alguien es la sociedad misma, ¿no es cierto? Sí. No un mecenas, un alguien, la sociedad genere fuerzas necesarias como para poder recrear el futuro que está por venir. Julio, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. Bueno, puede ser que se haya entendido algo porque son temas realmente difíciles difíciles de explicar. Y bueno, cualquier cosita estamos a disposición por cualquier consulta. Cómo no, muchísimas gracias. Por favor, que sigan bien, ¿eh? Igualmente, hasta luego. Buena semana, hasta luego. Bueno, el doctor Julio Saleme, hablando de los efectos de la pandemia, de la parte fuerte de la pandemia, de la enfermedad, de los miedos a la enfermedad y también de las medidas que se tomaron durante la parte más complicada de la pandemia y que terminaron afectando sobre todo la salud psíquica de las personas.